This is Democracy Now!, Democracy Now! Esto es Democracy Now!, democracynow.org. Soy Amy Goodman con Juan González. Pasamos ahora a Ecuador, donde el reciente asesinato de una fiscal que investigaba las denuncias de tortura por parte de los sobrevivientes de ataques estadounidenses contra 3 embarcaciones pesqueras ecuatorianas ha intensificado los llamados para que se realice una investigación independiente sobre la campaña militar del gobierno de Trump en la región. La fiscal ecuatoriana Alexandra Bravo y su hermana fueron asesinadas a tiros el 14 de junio por un sicario que abrió fuego desde una motocicleta en la ciudad de Manta. Bravo estaba investigando los ataques contra 3 embarcaciones en los que sobrevivieron 36 personas, muchas de las cuales relatan presuntas torturas por parte de hombres armados vestidos con uniformes militares estadounidenses a bordo de un barco patrullero con bandera estadounidense. 2 de las embarcaciones fueron atacadas en marzo en el Pacífico Oriental, mientras que la otra desapareció el 20 de enero con 8 de sus tripulantes. El 17 de marzo, el capitán Hernán Flores estaba pescando con su tripulación a unos 270 kilómetros de la costa de las Islas Galápagos, cuando un dron impactó contra la cabina de su barco conocido como la Negra Francisca, lo que provocó una explosión. Después de ser detenidos por los presuntos militares estadounidenses, Flores y su tripulación fueron entregados a las autoridades en El Salvador. En este video compartido con Democracy Now!, Flores describió el día en que su barco pesquero fue atacado por drones. Ellos nos esposaron y nos pusieron la capucha, pero ahí en la capucha como que se veía penita clarito. Ellos tenían sus barbas, su pelo para atrás, sus barbas blancas, mica, amarillas, así. Como hablaban en inglés, pero no entendíamos, pero había uno que tenía uno que traducía en español, le traducía. Ellos lo que cometieron un error, porque si tuviéramos cosas ilícitas, tuvieran los drones, tuvieran ese avión espía. Si nosotros tuviéramos algo ilícito, ellos fueran encontrado algo, pero nunca encontraron nada, porque el capitán de El Salvador se sorprendió, él pedía que le dieran prueba de algo, pero nunca le dieron, solamente dijeron que nosotros éramos náufragos. Ese era Hernán Flores, capitán del pesquero ecuatoriano La Negra Francisca. Los ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico Oriental han matado al menos a 221 personas desde septiembre de 2025. El gobierno de Trump no ha proporcionado pruebas que vinculen a los barcos o a sus pasajeros con el tráfico de drogas. Todo ocurre al tiempo que un nuevo informe de Human Rights Watch alerta sobre los abusos contra civiles como parte de una campaña militar conjunta entre Estados Unidos y Ecuador bajo el gobierno de derecha de Daniel Noboa. Para más nos acompaña Camila Lourdes Galarza, periodista de investigación y organizadora sindical residente en Quito. Su último artículo para The Upside News se titula «Asesinan a la fiscal que investigaba los ataques estadounidenses contra pescadores ecuatorianos y denuncias de tortura». En abril publicó una investigación en The Upside que exponía el bombardeo y la tortura de 36 pescadores ecuatorianos por parte de las fuerzas estadounidenses. La investigación fue mencionada en un interrogatorio al secretario de Defensa Pete Hegseth en el Congreso. Galarza se comunica con nosotros desde un lugar no revelado por cuestiones de seguridad, ya que ha recibido amenazas de muerte en Ecuador. Muchas gracias por estar en nuestro programa, Camila. ¿Puede comenzar explicando lo que le sucedió a la fiscal ecuatoriana y a su hermana y lo que estaba investigando? Sí, muchísimas gracias. El asesinato de la fiscal Alexandra Bravo y las denuncias sobre ataques contra embarcaciones por parte de los Estados Unidos y actos de tortura que ella investigaba refleja el avance de una dictadura militar respaldada por los Estados Unidos en Ecuador. Alexandra Bravo estaba investigando los ataques contra 3 barcos, los cuales las 3 embarcaciones describieron un mismo patrón de ataque, fueron rodeadas por drones y otros aviones estadounidenses interceptados por un bote patrullero azul y posteriormente atacadas por drones. Las tripulaciones de los dos, de 2 de las embarcaciones regresaron y denunciaron haber sido secuestrados, encapuchadas, golpeadas y privadas de alimentos durante 8 días por hombres armados vestidos con un uniforme
uniformes militares de los Estados Unidos a bordo de un patrullero con banda estadounidense antes de ser abandonados en El Salvador. Otros pescadores continúan siendo desaparecidos y las descripciones de los uniformes y de los aviones realizadas por los sobrevivientes coinciden con las imágenes difundidas públicamente por el Comando Sur de Estados Unidos. Aún más, además de eso, hay evidencias que se continúan acumulándose y plantean serias interrogantes sobre la participación estadounidense. Obtuvimos videos de actividades de la Guardia Costera de Estados Unidos, entrevistas policiales con testigos presenciales que corroboran la participación estadounidense denunciada por los sobrevivientes, y con la ayuda de un analista de inteligencia de fuentes abiertas, Tommy McCluskey, identificamos imágenes térmicas de la NASA compatibles con el bombardeo de la Negra Francisca. Desafortunadamente, la fiscal fue asesinada antes de que la investigación pudiera avanzar, y en los días antes de su asesinato ella le mandaron a otra oficina en Manta, y ella paró de ser asignada a investigar estos casos. Y Camila, quisiera preguntarle acerca del presidente Daniel Noboa, un presidente de la ultraderecha, billonario, nacido en Miami. Él ha declarado un conflicto armado interno en Ecuador. Dice que está atacando bandas de criminales, pero en los barcos de su propia familia se encontraron unas cantidades grandísimas de cocaína destinada para Croacia. ¿Nos puede hablar de el papel del presidente? Claro, como le digo, este proceso de una dictadura militar respaldada por los Estados Unidos comenzó hace un año, cuando ex mercenarios de Blackwater patrullaban nuestras elecciones y apuntaron con armas a la población. Y hoy se sostiene mediante el reordenamiento inconstitucional del calendario electoral, 22 decretos de estado de excepción, el hambre masiva impuesta a la población privada de la libertad, y la suspensión y disolución de 4 importantes partidos de oposición, y la concesión de inmunidad diplomática a todas las tropas estadounidenses, los militares estadounidenses, ¿no? Entonces, pues, incluso figuras tradicionalmente conservadoras como el expresidente Osvaldo Hurtado han calificado al presidente Noboa, como usted dice, el que fue nacido en Miami, como un dictador, y ninguna de estas medidas draconianas y que pues que reflejan las tácticas propias de la Operación Cóndor, ni los toques de queda y retenes militares impuestos sobre 70% del territorio nacional han hecho al Ecuador un país más seguro. De hecho, un informe reciente del Quincy Institute for Responsible Statecraft reveló que Ecuador es ahora el país más violento del hemisferio occidental, a pesar de la apertura de una oficina del FBI en territorio ecuatoriano, y 75 militares ecuatorianos que están patrullando para combatir el narcotráfico. La economía del narcotráfico se ha expandido hasta el punto de que Ecuador representa hoy el 70% de la distribución mundial de la cocaína, y la mayoría de eso es distribuido por compañías de bananeras, ¿no? Y el Noboa viene de una familia billonaria que se hicieron ricos por la exportación de bananas, y siguen siendo, eso sigue siendo su corporación, ¿no? ¿Nos puede hablar un poco de las amenazas en contra de su vida y los peligros que confrontan fiscales independientes que están investigando la criminalidad en Ecuador? Sí, bueno, desafortunadamente eso no es único a mi experiencia, ni mi experiencia es lo más extremo, ¿no? O sea, la fiscal que estaba investigando esto fue asesinada. Además, el whistleblower Mónica Silva, que había encontrado evidencia que muestra los vínculos del presidente Noboa con la economía narcotráfico,
luego también fue asesinada. Al día siguiente salió nuestro Ministerio de Interior, John Reinberg, cual dijo que se suicidó y que eso fue, o sea, que su muerte fue un suicidio. Y luego la policía encontraron que no, que ella había sido asesinada. Y pues entonces hay mucho, o sea, no es único a mí, yo he recibido así amenazas, pero no es único. Por ejemplo, o sea, yo recibí cuando estábamos descubriendo esta inteligencia de fuentes abiertas con Tommy McCluskey, descubrimos imágenes de NASA que corrobora a los testimonios de los pescadores. Y durante esa semana yo recibí amenazas. Luego la fiscal le mataron a la fiscal, y luego yo, después de publicar este artículo sobre el asesinato de la fiscal, también sigo hasta ahora recibiendo amenazas, ¿no? Entonces hay más de 400 ataques registrados contra periodistas en Ecuador. Más que 20 han tenido que irse del país, han tenido así sus fuentes de banco congelados. O sea, es una decisión, o sea, para hacer periodismo en Ecuador es arriesgarse la muerte, ¿no? Usted publicó en abril una investigación que exponía el bombardeo y la tortura de los 36 pescadores ecuatorianos presuntamente por parte de fuerzas estadounidenses. La investigación fue mencionada en un interrogatorio al secretario de Defensa Pete Hegseth por parte del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes. Este es un extracto de la intervención del congresista de Massachusetts, Bill Keaton, en la audiencia en la que también estaba el general Kane, jefe del Estado Mayor Conjunto. Volvamos hace unas semanas, cuando un grupo de pescadores terminó un largo día de dura pesca, con un cargamento completo de atún blanco y pez espada a bordo. Sin ninguna advertencia o expectativa de que algo así pudiera pasar, este pequeño barco pesquero ecuatoriano, que operaba a unos 370 kilómetros de las Islas Galápagos, fue atacado militarmente por fuerzas estadounidenses. Recibió un impacto y más tarde otro. No hubo ningún disparo de advertencia ni operativo de incautación, solo 2 bombardeos con drones. Los sobrevivientes describieron el caos y las lesiones graves que sufrieron. Luego, nuestras fuerzas estadounidenses esposaron a la tripulación a punta de pistola, colocaron capuchas negras sobre sus cabezas, incautaron y borraron sus dispositivos y los retuvieron durante días. Esta es la mierda más retorcida que he escuchado en mi vida. Esto debe ser público, se trata de nuestro honor. Esto es lo que diferencia a Estados Unidos. Por eso estamos orgullosos de Estados Unidos. Eso es un increíble montón de acusaciones falsas, increíble. Increíbles acusaciones falsas, responde Pete Hegseth. Este es otro video que el secretario de Defensa compartió en redes sociales después de una reunión con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa en Washington el mes pasado. Presidente Noboa, es un honor reunirme con usted aquí en el Pentágono y gracias por ser miembro fundador del Escudo de las Américas del presidente Trump y de nuestra coalición anticarteles de las Américas. Esa conferencia y ese planteamiento fueron solo el comienzo. Ese departamento no va de poner las cosas sobre el papel. Va de hacer operativas las capacidades para perseguir las amenazas que enfrentamos y que ustedes enfrentan. Y eso significa erradicar el narcotráfico terrorista y destruir esas redes en Ecuador y en todo el centro y sur de América. Si puede responder, Camila Lourdes Galarza, tanto a la relación de Hegseth con el presidente ecuatoriano como a lo que dijo en esa audiencia, calificando a su investigación como increíbles acusaciones falsas. Sí, bueno, lo que le puedo compartir es que nosotros obtuvimos videos de actividades de la Guardia Costera de los Estados Unidos, entrevistas policiales con testigos presenciales que corroboran la participación estadounidense, y como le conté, identificamos imágenes térmicas de la NASA compatibles con el bombardeo de la Negra Francisca, ¿no? El Estados Unidos sí sostiene que su única participación consistió en desplegar el guardiacostas del Bertholf para una misión de búsqueda y rescate después de recibir un señal de auxilio de la Negra Francisca. Pero sin embargo, los datos del rastreo marítimo muestran que el Bertholf
un día antes de la señal del auxilio y apagó su sistema de identificación poco después. Horas más tarde, imágenes satélites de la NASA registran el bombardeo de la Negra Francisca, a diferencia de la Guardia Costera ecuatoriana, que mantuvo activado su sistema del rastreo durante la operación de rescate y puede verse acercándose al lugar del ataque. El sistema del Bertholf no volvió a aparecer hasta llegar frente a las costas de Costa Rica varios días después, coincidentemente 24 horas antes de que los sobrevivientes fueran trasladados a El Salvador, y luego volvió a desaparecer de los sistemas de rastreo y reapareció únicamente 24 horas después de que los sobrevivientes estuvieron bajo custodia salvadoreña. Preguntamos a la Guardia Costa de los Estados Unidos por las actividades del Bertholf durante el periodo en que su señal permaneció apagada, ¿no? Y su respuesta fue que no divulgan los movimientos de sus guardacostas durante operaciones de aplicación de la ley por razones de seguridad operacional. Pero lo que nos cuenta Hernán Flores, capitán de la Negra Francisca, es que los funcionarios salvadoreños mismos le informaron específicamente que personal estadounidense habían llamado para coordinar la entrega. Entonces nosotros no podemos decir con certeza cuál barcos fue, pero como le digo, los uniformes, los drones y la patrullera que los sobrevivientes describen se relacionan y han sido vistos en publicaciones por el U.S. Southern Command y por los militares. Y hay mucha evidencia independiente de los testimonios de los sobrevivientes que sugiere que hubo una involucración de Estados Unidos. Camila, usted mencionó hace poco las Islas Galápagos. Son islas quizás más ricas en biodiversidad del planeta. ¿Qué nos puede decir de la presencia militar de los Estados Unidos en las Galápagos y si el pueblo ecuatoriano apoya esa presencia? Claro, sí, bueno, quiero que empezar por decir que el 60% de la población de Ecuador, tan recién como en noviembre del 2025, hace 7 meses, afirmó en un voto popular que no querían ninguna base militar en Ecuador. El Galápagos históricamente ha servido como un centro geopolítico para los militares estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Soldados y equipaje militar fueron estacionados allí, y ahorita Galápagos sirve como un punto bien útil y geopolítico y valorable geopolíticamente para los Estados Unidos, mientras que ellos están construyendo esta guerra contra China, ¿no? Y también no es solo la base, la utilización del base militar, pero también que Ecuador tiene recursos naturales que son, súper útiles y críticas para la capacidad del Estados Unidos irse a la guerra con Irán, irse a la guerra con China. Entonces, estos recursos naturales fueron nacionalizados bajo la administración de Correa durante la era el periodo del Pink Tide, de la ola rosa, ¿no? Y muchos de esos recursos también fueron vendidos a China, y ahora el Estados Unidos con la vuelta de un gobierno de derecha, con un presidente que es estadounidense él mismo, están aprovechando y quieren aprovechar de controlar otra vez los recursos naturales, como han hecho en toda Latinoamérica desde el principio del Monroe Doctrine, ¿no? Camila, quería preguntarle acerca de cómo se está protegiendo. Usted ha sufrido amenazas de muerte. Hable sobre su situación como periodista de investigación, más aún ahora que está hablando de cómo una fiscal que investigaba los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones y su hermana fueron asesinadas a tiros.
Sí, pues estoy hablando y soy muy privilegiada por poder contar con el apoyo de abogados de derechos humanos, con compañeros en la lucha, pero sí, o sea, es muy complicado porque yo, además de estar estacionado en Ecuador, también tengo familia en Estados Unidos y yo voy y vuelvo, entonces es muy complicado, o sea, estar viviendo y ciudadana de dos países, ambos, o sea, mi tierra de mi familia, Ecuador, que está bajo un régimen militar, y también el Estados Unidos, lo cual estamos viendo un crecimiento y una ola de McCarthyism, lo más extremos que hemos visto en décadas, ¿no? Entonces, sí, o sea, estoy muy bendecida de poder contar con el apoyo de compañeros, pero hay otros compañeros que no tienen ese privilegio. Ahorita hay un prisionero político, Omar Campoverde, que está en la cárcel y ha dado testimonio de que ha sido abusado sexualmente por los militares, y esto es la realidad por muchos presos políticos, especialmente de la izquierda, que se encuentran encarceladas. O sea, más que nada quiero decir que nuestro ex vicepresidente, el Jorge Glass, hasta a él le secuestraron, le metieron en la cárcel y le están matando de hambre, le están negando atención médico. Entonces, si le pueden hacer eso al ex vicepresidente, si le pueden hacer eso al ex alcalde de Guayaquil, la ciudad más grande de Ecuador, a periodistas como yo y a presos políticos como el Omar Campoverde, y como muchos de los miembros del movimiento indígena en Ecuador, 6 de los miembros indígenas en Ecuador fueron matados durante el paro nacional de septiembre. Entonces, o sea, yo me considero muy privilegiada de poder contar con el apoyo de mis compañeros, de tener el privilegio de poder hablar con abogados, de tener los recursos para, si me tengo que viajar y estar en otros lugares para protegerme del gobierno, de hacer eso. Por ahí millones de ecuatorianos que cada día están luchando, que no tienen el privilegio de poder irse a otros países, y eso es la realidad por la mayoría de nosotros. Well, please stay safe. Por favor, manténgase a salvo. Camila Lourdes Galarza, periodista de investigación y organizadora sindical con sede en Quito, Ecuador. Enlazaremos a sus artículos en Dropside News en democracynow.org. Para ver nuestra entrevista en inglés, visite democracynow.org. Soy Amy Goodman con Juan González. Gracias por acompañarnos.